Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave para cualquier negocio. ¿Qué hacemos cuando un cliente simplemente no paga? Y lo vamos a ver con la lupa puesta en la normativa de Bolivia para tener una guía súper clara y práctica. Empezamos. A ver, es el pan de cada día en muchas empresas. Se emite una factura, se ha entregado el servicio o el producto, pero el ingreso nunca llega. Y esto, claro, no es solo un golpe para la tesorería, sino que puede acabar maquillando, para mal, la foto real de la salud financiera del negocio si no se gestiona como es debido. Pero bueno, que no cunda el pánico. La contabilidad, por suerte, nos da una solución profesional y totalmente estandarizada para esto. Se llama previsión para cuentas incobrables y es básicamente el mecanismo oficial para que las empresas puedan anticipar y registrar estas posibles pérdidas de una forma ordenada y, sobre todo, legal. Perfecto. Ya tenemos el nombre. Pero antes de lanzarnos a hacer números, que ya sé que es lo más entretenido, es fundamental entender bien el concepto. ¿Qué es exactamente esto de la previsión? ¿Y por qué es tan importante para el estado financiero de una compañía? Pensemos en ella como una especie de colchón o de red de seguridad para nuestras cuentas. No es que la deuda se esfume, ojo, sino que esta cuenta lo que hace es ajustar el valor total de nuestras cuentas por cobrar para que muestre una cifra pues mucho más honesta y realista. El objetivo es muy simple, que nuestros libros reflejen lo que de verdad esperamos cobrar. Y ahora, un punto clave que a menudo genera bastante confusión. No es lo mismo una previsión que una provisión. Suenan parecido, ¿verdad? Pero son cosas distintas. La previsión, como la propia palabra indica, es una estimación de algo que podría pasar. La provisión, en cambio, se usa cuando sabemos con certeza que vamos a tener un gasto y conocemos su importe. En nuestro caso, hablamos de prever, de estimar. Y aquí viene la parte más interesante de todas. Además de poner orden en la contabilidad, esta previsión tiene un beneficio fiscal directo. Según el Decreto Supremo 2455, el gasto que generamos al hacer esta previsión es deducible del impuesto sobre las utilidades. O sea, que no solo es una herramienta de gestión, sino que también nos ayuda a optimizar la carga fiscal. Claro, para poder aprovechar este beneficio fiscal no se puede hacer una estimación a ojo de buen cubero. Hay que seguir unas reglas del juego muy específicas que están marcadas por la normativa. Vamos a ver cuáles son esos requisitos que hay que cumplir sí o sí. El decreto es súper claro. Primero, las deudas tienen que venir de la actividad normal del negocio. Segundo, y esta es la clave de todo el método, el cálculo se basa en la experiencia real de los últimos 3 años. Tercero, una deuda solo se considera oficialmente incobrable cuando ha pasado como mínimo 1 año desde que se emitió la factura. Y cuarto, transparencia total. Hay que presentar una lista con los deudores. Bueno, ya tenemos las reglas sobre la mesa. ¿Qué tal si ahora nos arremangamos y lo vemos en acción? Vamos a desglosar un ejemplo práctico paso a paso para que todo el proceso de cálculo quede meridianamente claro. Imaginemos que trabajamos en la empresa ABC Limitada y estamos cerrando el año 2022. Aquí tenemos los datos históricos que necesitamos, el total de cuentas por cobrar de los últimos 3 años y, al lado, la parte de esas cuentas que al final resultaron ser incobrables. Para el año actual, 2022, tenemos un saldo pendiente de cobro de 220.000 bolivianos. El método lo podemos resumir en 4 pasos muy lógicos. Primero, sumamos los datos históricos. Segundo, con eso calculamos el porcentaje promedio de lo que no se cobra. Tercero, aplicamos ese porcentaje al saldo de este año. Y cuarto, y muy importante, hacemos el ajuste final en la contabilidad. ¡Vamos a ello! El primer cálculo es encontrar esa tasa histórica. Sumamos todas las deudas incobrables de los últimos 3 años, que nos da 23.300, y lo dividimos entre el total de las cuentas por cobrar de ese mismo periodo, que son 478.000. El resultado, 4,86%. Este número es la clave. Es, por así decirlo, el porcentaje de impago histórico de nuestra empresa. ¿Y ahora qué hacemos con ese porcentaje? Pues lo aplicamos al saldo de cuentas por cobrar que tenemos este año. El 4,86% de 220.000 bolivianos nos da 10.692. Este es el importe que, según nuestra experiencia histórica, debería tener la cuenta de previsión para cuentas incobrables al acabar el año. Pero mucho cuidado, y este es el paso donde la gente suele caer. No registramos los 10.692 de golpe. ¿Por qué? Porque la cuenta de previsión ya tiene un saldo acumulado del año anterior, que en nuestro ejemplo es de 9.440 bolivianos. Así que no tenemos que registrar el total, solo tenemos que ajustar la diferencia. El asiento contable que de verdad tenemos que hacer es por 1.252 bolivianos.
Y después de todos los cálculos, todo se resume en este simple asiento contable. Registramos una pérdida en cuentas incobrables por 1.252 en el debe, que es nuestra cuenta de gasto deducible, y abonamos la previsión para cuentas incobrables en el haber por el mismo importe. Y ya está. Con esto, el saldo de la previsión queda perfectamente ajustado al cálculo que hemos hecho. Vale, aquí surge una pregunta muy lógica. ¿Y qué pasa con las empresas que son nuevas, las que no tienen ese historial de 3 años para hacer el cálculo? Pues es una muy buena pregunta, y la normativa también tiene una respuesta para este escenario. El proceso es gradual y tiene todo el sentido. El primer año de vida de la empresa no se puede hacer ninguna previsión porque la ley dice que tiene que pasar al menos un año para que una deuda se considere incobrable. En el segundo año, si ya hay deudas que cumplen ese plazo, se dan de baja directamente como una pérdida. Y por fin, en el tercer año, la empresa ya puede usar los datos de impago del segundo año para calcular su primera previsión oficial. Muy bien, para ir cerrando es importante que nos quedemos con la idea de que esto es mucho más que un simple trámite contable. En realidad, es una potentísima herramienta de planificación y de previsión financiera. Hagamos un repaso rápido de las ideas clave. Primero, es una herramienta con doble beneficio. Nos da balances más precisos y nos permite un ahorro fiscal. Segundo, el método no es a discreción de cada uno, está estandarizado por ley. Tercero, hay un camino claro incluso para las empresas nuevas. Y por último, la documentación que respalda todo el proceso es absolutamente fundamental. Y con esto terminamos. La gestión de los incobrables no consiste solo en reaccionar a un problema, sino en anticiparse a él de una forma inteligente. La pregunta final, por tanto, no es si se cumple con la contabilidad, sino si se está usando como una verdadera palanca para construir un futuro financiero mucho más sólido y predecible.